Transporte de oxígeno. Transporte de oxígeno. Vamos a ver cómo se transporta el oxígeno en la sangre, ¿cierto? Entonces vemos que hay dos maneras en las que el oxígeno está siendo transportado en la sangre. Una va a ser oxígeno libre, ¿cierto? Sin estar pegado a nada, simplemente los dos, como molécula por ahí flotando en la sangre. Y otra va a ser el oxígeno pegado a la hemoglobina. Esto es lo que se conoce como oxihemoglobina. Sabemos que el porcentaje libre de oxígeno no excede el 1% de todo el oxígeno que hay en la sangre, ¿cierto? Solamente hay un 1% de oxígeno libre en la sangre, eso es lo que tenemos que saber. En cambio, el resto, 99% que hay de oxígeno, está unido a la hemoglobina. Es así como se encuentra el oxígeno en nuestra sangre. Sabemos también que lo que ejerce presión parcial sobre el capilar, lo que ejerce presión parcial es el oxígeno libre. Por lo tanto, es la minoría del oxígeno que va por la sangre lo que ejerce presión parcial. Entonces, cuando nosotros hablamos de presión parcial de O2, estamos hablando de este libre, ¿cierto? Bueno, eso es importante dejarlo claro. También es importante saber que tenemos una cosa que nos dicen, entre más hemoglobina libre y más oxígeno libre tengamos en sangre, pues más oxihemoglobina vamos a poder crear. Pero cierto, esto no puede ser infinito, va a haber un lugar en el que las cosas llegan a su límite. Entonces podemos tener mucha hemoglobina libre y mucho oxígeno libre, y se va a formar mucha oxihemoglobina, pero va a llegar un punto en el que se satura la oxihemoglobina y ya no aumenta la concentración de oxihemoglobina por más hemoglobina libre o O2 libre que haya, ¿cierto? O sea, esa gráfica es importante explicarla. Vamos a hablar de otra gráfica. Tenemos en esta gráfica abajo la presión de oxígeno en milímetros de mercurio. Y tenemos acá el porcentaje de hemoglobina saturada. ¿Cierto? Es la gráfica que acabamos de ver. A mayor presión de oxígeno va a haber más disponibilidad de oxígeno y por lo tanto va a crecer la cantidad de hemoglobina que hay saturada, como podemos ver acá. Vamos a hablar de esta parte de la curva como parte de asociación de la hemoglobina. Asociación, como escriba eso, y esta disociación. No sé cuál es con S, cuál es con C, no importa. Y es importante saber que esta curva no es recta, pues que no es así, sino que es sigmoidal, ¿cierto? En realidad la curva de disociación y asociación de la hemoglobina es sigmoidal. Durante la porción de disociación es la parte en la que todavía no está el 100% saturada la hemoglobina. La parte de asociación es cuando ya está el 100% saturada la hemoglobina, ¿cierto? Entonces la curva roja es la real, la otra es simplemente como explicativa. Pero en realidad los fenómenos ocurren acá de manera sigmoidal. Esa es la curva de disociación o asociación de la hemoglobina. Vamos a ver también que una molécula de hemoglobina es capaz de cargar a 4 moléculas de O2, ¿cierto? Pero comencemos a hacer cosas. Vamos a ver. Vamos a coger un tarro con 1 mililitro de plasma.
tarro con 1 mililitro de plasma. Ahorita vamos a llegar a cómo sabemos que carga 4 moléculas de oxígeno. Esa cosa. Tenemos 1 mililitro de plasma al cual se le ejercen 760 milímetros de mercurio de presión. Y en ese mililitro de plasma habíamos visto anteriormente en casi los primeros videos de pulmonar que una mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros de contenedor. Entonces vamos a usar esa variable para saber que en 1 mililitro de plasma va a haber 0.024 mililitros de O2. Pues yo creo que eso lo sacaron así. O si no, eso lo sacaron como les había dicho. No, mentiras, eso no lo sacaron así. Eso lo sacaron como les había dicho yo ahorita, que Graham hizo el experimento con Henry. Esto lo hizo Henry, ¿cierto? El experimento de Henry. Él fue el que hizo lo de la difusión del oxígeno en agua. No me paren bolas a lo que les dije ahorita de los 24 litros, ¿cierto? Henry había visto que en 1 mililitro de plasma a 700 milímetros de mercurio de presión, el oxígeno se difundía, el oxígeno disuelto que quedaba ahí era 0.0244 mililitros de O2. Eso lo dijo Henry según los videos pasados que habíamos visto. Busquen en el antepenúltimo antes de este. Yo de todos modos esto lo voy a poner en una lista de reproducción para que vean los videos. Bueno, Henry vio eso, 0.0244 mililitros de O2 se difundían en 1 mililitro de plasma. Entonces hagamos una regla de 3 o como ustedes quieran hacerla. Pero sabemos que si en 1 mililitro, que si a 760 milímetros de mercurio se disuelven 0.0244 mililitros de O2, ¿cuánto se disolverá en 1 milímetro de mercurio? Entonces ustedes saben hacer una regla de 3, que llegan y uno multiplica esta cosa por esta cosa y divide lo que le dé por esto. Entonces vamos a hacerlo. Para los que no son muy buenos en matemáticas, 1 por 0.0244 da 0.0244 y eso dividido 760 da ese número, 0.4032 mililitros de O2 se disuelven en 1 milímetro de mercurio de presión en 1 mililitro de plasma, ¿cierto? Entonces tenemos que se disuelven 0.00032 mililitros de O2 por cada mililitros de O2 por cada mililitro de plasma por cada milímetro de mercurio. Entonces queremos saber cuánto se disuelve en 100 mililitros de plasma, porque esas son las medidas que toman los médicos casi siempre. Entonces multiplicamos esto por 100 y por ende hay que multiplicar esto también por 100. Sabemos entonces que vamos a tener 0.0032 mililitros de O2 disueltos en 100 mililitros de plasma. Eso es interesante porque ahí es cuando nosotros vemos la fórmula del contenido arterial de oxígeno. Nosotros en esa fórmula veíamos que en uno de los videos anteriores yo les había dicho que el contenido arterial de oxígeno libre es igual a 0.003 por la presión parcial de oxígeno. Este 0.003 viene de ahí, ¿cierto?
Bueno, eso es bueno que lo sepan. Entonces, si queremos saber cuánto hay la cantidad de oxígeno libre en plasma, pues vamos a ver que es 0.003 por 100 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de O2 en la arteria normalmente. Esto nos da 0.3 mililitros de O2 disueltos en 100 mililitros de plasma, ¿cierto? Al aumentar el O2 libre, el O2 disuelto sube muy poco, porque nosotros vemos que la cantidad de O2 total, vamos a ver, la cantidad de O2 total, concentración arterial de O2 total, es igual a la libre más la que está pegada a la hemoglobina, o sea, el oxígeno disuelto, ¿cierto? En forma de hemoglobina o en forma libre, ¿cierto? Como libre representa nada más el 1%, pues al subir este número va a subir muy poco la total. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces por eso nos muestran una gráfica que es así. Que al aumentar el libre, el disuelto o total aumenta muy poquito. Esa es la gráfica que nos muestran. Ahora vamos a seguir viendo parte del transporte del O2, que es esperen que mi novia, vamos a hacer una cosa, prendela, prende el televisor, ahí está el control allá al lado del computador. Es que no me concentro, espérate, yo veo la cosa en el computador, ya después le sigo explicando. Listo, bueno, ya sí les sigo explicando. Yo les decía que el oxígeno se transportaba así. Pues no les he dicho. Una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Considerando molécula de oxígeno, 2 oxígenos moleculares, ¿cierto? La molécula de hemoglobina tiene grupos pirroles, que son estos. 4 de estos grupos pirroles cada uno termina en un nitrógeno y vamos a ver que al centro de esos 4 grupos pirroles hay un hierro ferroso más 2, ¿cierto? Vamos a ver que el hierro, pues ustedes saben que el hierro tiene 6 valencias de electrones en su última capa, pues sí, 6 valencias, ¿cierto? De electrones. 4 se usan para pegarse a los pirroles acá, al grupo pirrol, ¿cierto? Por el nitrógeno. Entonces 4 valencias se usan ahí, entonces quedan 2 libres. Una se va a usar para pegarse a la cadena alfa-beta globulina de la hemoglobina, tiene una cadena de globulina, entonces otra valencia se va a usar ahí y otra le va a quedar libre, esa va a ser para unir al O2. Es importante saber que la hemoglobina con O2 no va a oxidar a este hierro, sino que se va a quedar ahí pegado, simplemente no le va a cambiar el estado de valencia. Entonces si ustedes le dicen verdadero o falso, la hemoglobina se reduce cuando se oxida, cuando se le pega el oxígeno, eso es falso, se mantiene igual, ¿cierto? ¿Por qué? Eso lo ven en bioquímica y es simplemente porque no reacciona y no hacen intercambios de electrones, pero entonces no logra oxidar al hierro. Entonces cada hierrito de esos va a cargar a una molécula de oxígeno y vamos a tener 4 de estas en la hemoglobina, lo que hace que la hemoglobina sea capaz de cargar 4 moléculas de oxígeno.
lo cual son 8 moléculas de oxígeno, pues no moléculas, sino átomos de oxígeno, oxígeno normal, ¿cierto? Sin ser molécula, oxígeno atómico, pues, como se diga eso. Entonces ahí vieron ya cómo transportaba la hemoglobina al oxígeno. Hay 4 de estas para que pueda cargar 4 moléculas de oxígeno. Listo. Vamos a ver que el monóxido de carbono del que le hablaba en los otros videos también se une en el hierro. Entonces cuando hay competencia del dióxido de carbono con el O2, pues hombre, si está pegado el O2 acá, el monóxido no se va a poder pegar acá, pero si está pegado el monóxido, mucha concentración de monóxido, entonces el oxígeno no se va a poder pegar así y así, van compitiendo y compitiendo. Es importante saber que el oxígeno y el monóxido de carbono se pegan al hierro, pero vamos a ver que el dióxido de carbono no se pega al hierro, sino que se pega a las cadenas beta y delta de la hemoglobina, cadenas de la hemoglobina. El dióxido de carbono se pega a esas cadenas, o sea que no compite tanto por el punto de oxígeno y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque se pega a un lugar distinto, no se está pegando al hierro. Bueno, ahora vamos a empezar la parte matemática de esto y vamos a ver cuántos gramos de cada cosa y cuántas moléculas y moles y toda la cosa de química, que pereza. Entonces vamos a explicar eso. Sabemos que una molécula de hemoglobina, es capaz de pegar a 4 moléculas de O2, ¿cierto? Y vamos a saber que nos dicen los libros que una mol de hemoglobina pesa 64.500 gramos. Recuerden que una mol es 6.02 por 10 a la 23, maldita sea la química. Entonces llegamos ahí, llegamos a saber que un mol de hemoglobina pesa 64.500 gramos. Entonces con esta información podemos saber un montón de cosas, que es con lo que lo ponen a joder a uno los profesores toda la vida en el colegio. Sabemos entonces que una molécula, ¿cómo digo esto? Una mol de hemoglobina es entonces capaz de pegar 4 moles de oxígeno. Porque como una molécula de hemoglobina es capaz de pegar 4 moléculas de hemoglobina, si multiplicamos todo eso por el mismo número que es esta cosa, nos da que una mol de hemoglobina es capaz de pegar 4 moles de oxígeno. Es una relación directa, es muy fácil. La primera fácil y el resto ya son imposibles. Entonces, miren pues, una molécula de hemoglobina pega 4 una mol de hemoglobina pega 4 moles de oxígeno. Y sabemos que 64.500 gramos es lo que pesa una mol de hemoglobina. Entonces, ¿cuánto pesará? Entonces, un gramo, ¿cuántas moles de hemoglobina serán? Eso... no sé cuánto es, pero no nos importa, porque no vamos a hacer eso. Vamos a ver que ya vimos que 64.500 gramos pesa una mol de hemoglobina, pero si una mol de hemoglobina es capaz de cargar a 4 moles de O2, vamos a reemplazar esta mol de hemoglobina, la vamos a reemplazar por esto de acá, 4 moles de O2, ¿cierto? No se me confundieron ahí. Entonces vamos a reemplazar eso, que es lo mismo que decir una mol de hemoglobina, 4 moles de O2
Es lo mismo que decir una mol de hemoglobina. Está bien. Entonces queremos saber en un gramo de hemoglobina cuántas moles de oxígeno van a haber. Hacemos otra regla de 3. Un gramo de hemoglobina y nos da esto, 1 por 4, 4. Y 4 dividido 64.500 es igual a 0,0462. Eso da moles de O2. Entonces vamos por pasos. Sabemos ya que un gramo de hemoglobina es igual a 0.00062 moles de O2. Bueno, tenemos eso claro ya. ¿Cuántos milimoles de O2 son estas moles de O2? Multiplicamos eso por 1000 para saber cuántos esos milimoles. 0.062 milimoles de O2, porque queremos trabajar en milimoles. Entonces ya sabemos que un gramo de hemoglobina es igual a esto, 0.062 moles de oxígeno. ¿Qué vamos a querer saber ya? Vamos a querer saber cuánto ocupa en mililitros estas moles de O2, ¿cierto? Entonces ahora sí, anteriormente habíamos visto que una mol de cualquier cosa, de cualquier gas, ocupaba 22.4 litros de espacio. Entonces vamos a ver que una milimol ocupa 22.4 mililitros. Entonces vamos a hacer el segundo paso. Sabemos que un milimol de O2 ocupa 22.4 mililitros. O2, ¿cierto? 0.062 milimoles, ¿cuánto va a ser? Hacemos la misma regla de 3 y eso nos da 1.39 mililitros de O2 por cada gramo de hemoglobina. Entonces nos dicen que si hacemos todas estas fórmulas olímpicamente, pues en un ambiente puramente matemático, nos debería dar que una molécula de hemoglobina transporta 1.39 mililitros, que un gramo de hemoglobina transporta 1.39 mililitros de O2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Sí, porque esto era lo que era un gramo de hemoglobina, ¿cierto? Un gramo de hemoglobina transporta 0.062 milimoles de O2. Por ende, un gramo de hemoglobina transporta 1.39 mililitros de O2. Según un ambiente puramente matemático, pero en los libros nosotros vemos que un gramo de hemoglobina transporta es 1.34 mililitros de O2. Hombre, esto es una convención internacional y se da porque el cuerpo no es perfecto y simplemente en un gramo de hemoglobina se ha encontrado que es 1.34 y no como la matemática dice que es 1.39. Listo, entonces este es el valor al que nos vamos a pegar, al que dicen los libros. Un gramo de hemoglobina carga 1.34 mililitros de O2 por cada 100 mililitros de plasma. Entonces toda esa ecuación para decirle solo eso, qué bobada. Bueno, ahora falta poquito para terminar el video. Vamos a decir un montón de ecuaciones y cosas que tienen que ver con esto. Entonces,
Vemos que la concentración arterial de oxígeno total es igual al que hay libre más el que hay pegado a la hemoglobina más el que hay pegado a la hemoglobina. Vemos que la concentración arterial de oxígeno en mililitros de O2, por cada 100 mililitros de sangre va a saberse según esta fórmula. Según esta fórmula que les voy a decir ya. La hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34 más 0.003 por presión arterial de O2. ¿Cierto? Ya vimos entonces de dónde salieron estos números, que son constantes. Esta es, como acabamos de ver, los mililitros de oxígeno que carga un gramo de hemoglobina, y estos de acá era que habíamos visto con la difusión de la hemoglobina en la sangre, ¿cierto? Entonces así vamos a saber la concentración arterial de O2 en la sangre. Pues esta fórmula hay que memorizársela porque eso de lógica pues tiene poquito. Pues obviamente sí es muy lógica la fórmula para aquellos que saben analizar bien todo eso, pero nosotros no somos tan inteligentes como ellos y nos la memorizamos. Entonces la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34 más esto de acá nos va a dar la concentración arterial de oxígeno en mililitros por 100 mililitros de sangre, ¿cierto? Es importante saber que esto debe ser un valor decimal, o sea que si nos dicen que, que la hemoglobina está saturada en un 75%, no vamos a usar 75, sino que vamos a usar 0.75, ¿cierto? Tenemos que usarlo en valor decimal. Bueno, vamos a poner un montón de ejercicios con los que vamos a sacar un montón de ecuaciones y cosas. Entonces comenzamos. Esto lo voy a hacer por primera vez acá con ustedes, entonces me puedo demorar un rato porque yo pienso un poquito lento. El profesor nos dejó un trabajo que era saber esto. La hemoglobina, descubrir en el paciente. A ver, primero nos dejó un paciente que tiene la hemoglobina, la concentración de hemoglobina en 15 gramos por decilitro, que tiene la saturación de oxígeno en 97.5%, que tiene la presión arterial de O2 en 100 milímetros de mercurio, que tiene la presión venosa de O2 en 40 milímetros de mercurio, que tiene la saturación venosa de O2 en 75%, y que su gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Entonces empecemos, nos dice el profesor, calcule la concentración arterial de O2, calcule la concentración venosa de O2, calcule la diferencia entre CaO2 y CbO2. Nos pone a calcular eso. Nos pone a calcular también el delivery de O2.
o sea, la entrega de O2 y nos pone a calcular la entrega por minuto con flujo, pues como gasto cardíaco. Voy a calcular esto. Listo, entonces es muy fácil, simplemente empecemos a usar fórmulas. Habíamos visto que la fórmula para la concentración arterial de O2 era la hemoglobina por la saturación de oxígeno por 1.34, ¿cierto? Hemoglobina que era 15, por saturación de oxígeno que era 0.975, por 1.34 que es la constante, más 0.003 por la presión arterial de oxígeno que era 100. Ahora la fórmula sí la tengo buena. Sí. Y vamos a hacer eso. Entonces eso nos da 15 por 0.975 por 1.34 es igual a 19.5975 más 0.003 por 100. Esto nos da un total de 19.89, ¿no? ¿De cuántas? Vámonos, 19.9. Nos da un total de 19.9. ¿Cierto? El mililitros de O2 por cada 100 mililitros de sangre. Lo normal es de 16 a 20, entonces estamos normal. 16 a 20 es lo normal. Es lo normal. Esto es lo normal, ¿cierto? Vamos a calcular ahora la concentración venosa de O2. Nos habían dicho acá, sí, concentración venosa de O2. Es lo mismo. Concentración venosa de O2 es igual. La hemoglobina que era 15, ¿cierto? 15 gramos por decilitro. Por... ahora lo vamos a multiplicar es por 0.75 porque la saturación ya es distinta en el lado venoso. Pero vamos a mantener esta constante igual, más 0.003 por 40, que es la presión venosa de oxígeno. Presión venosa de oxígeno 40, sí. Si hacemos todo esto en la calculadora, yo la voy a hacer acá en mi celular porque lo sé usar más rápido. Esto me da 15.19. 15.19 mililitros de O2. 100 mililitros de sangre. Lo normal es de 12 a 16. Estamos normales. Listo.
Nos dijo el profesor también que sacáramos la diferencia entre concentración arterial de O2 menos concentración venosa de O2. Eso nos da, simplemente hacemos la resta y nos da 4.7 mililitros de O2 en 100 mililitros de sangre. Lo normal es de 3 a 5 mililitros. Estamos normales. Lo próximo que nos pone a calcular, habíamos visto que la manera era esta, sacar esto dividido por esto. Y nos da 0.23. Lo normal es igual a... ¡Ay, hueputa! Lo normal es del 20 al 30%. Estamos normales. Creo que eso es eficiencia respiratoria. Linda, búscate ahí, ER pulmonar. ER pulmonar. Esperen un segundo. El internet está muy lento. Sí, eso lo va a cortar. ¿Sí? Sí. Me duele mucho el pie. ¿Tú no cortas muchas partes? No, solo esa. No, voy a cortar solo esa. Porque tú, digamos, no haces antes los ejercicios y después los... ¿Cómo pues? ¿Sí entiendes? ¿Qué hago? Eso era R pulmonar. Bueno, no importa. También nos ponen a calcular el del IVA video 2. Nos da 5, que es el gasto cardíaco. ¿Cuál es la fórmula? Acá la pueden ver. Gasto cardíaco por concentración arterial de oxígeno por 10. 5 por concentración arterial de oxígeno por 10 igual a 994 mililitros de O2 por minuto. Lo normal es 5900. O sea que estamos muy bajitos, ¿ok? Y el VO2 lo podemos calcular acá. Es igual a 5, que es el gasto cardíaco, por 4.7 por 10 es igual a 234 mililitros de O2 por minuto por metro cuadrado. Y nos dicen que lo normal es más o menos 250 mililitros de O2. O sea que estamos normales, ¿no? En general estamos normales. Y calculen pues vuelvan a hacer este problema así más rápido sin hacer trampa, mirando las fórmulas. Y ya hasta acá les voy a explicar esta parte del video. Y después seguimos el próximo tema con más fórmulas. Entonces, gracias. Chao.